Son las 11 de la noche con 47 minutos. Afuera, Guadalajara se ahoga. La lluvia no es normal, estimados radioescuchas. No es la bendición que moja la tierra. Es un castigo, un telón de agua que borra las calles, los rostros, las certezas. Y aquí estoy, Javier Montes, su viejo compañero de la noche, transmitiendo desde la cabina de Radio Neblina, en el 1540 de amplitud modulada. La última estación de verdad, la que no necesita luces de neón ni seguidores en redes sociales para existir. Solo necesita una antena, un micrófono y a alguien del otro lado. Alguien como usted. La Comisión Federal de Electricidad reporta cortes intermitentes en las colonias de Zapopan, Tlaquepaque y el centro histórico. El viento azota los árboles de la calzada Independencia como si quisiera arrancarlos de raíz. Es una noche para estar en casa, con un café caliente y la familia cerca. Pero algo más está pasando. Algo que no sale en los noticieros de televisión, esos que ahora dirige mi propio hijo, Mateo, con su sonrisa de plástico y su teleprompter lleno de mentiras corporativas. No, esto no lo van a escuchar ahí, porque la verdad, esta noche, solo viaja en las ondas de radio más viejas, las que saben de tormentas y de secretos. Hace 20 minutos, las primeras llamadas empezaron a llegar. No eran reportes de inundaciones o de árboles caídos. Eran voces temblorosas, gente de bien como don Ramiro, el velador del Panteón de Belén, o doña Elvira, desde su balcón en la colonia americana. Hablaban de luces, luces silenciosas, suspendidas sobre la ciudad, debajo de la capa más densa de nubes. No eran helicópteros, no eran drones, no eran aviones esperando para aterrizar en el aeropuerto Miguel Hidalgo. Eran otra cosa. Sondas, las llamó un joven que se identificó como estudiante de física en el CUSEI. Objetos de un brillo pálido, casi orgánico, que se mueven con una geometría imposible, desafiando el viento que casi derriba mi antena. Al principio, como buen periodista de la vieja escuela, pedí calma. Busqué una explicación lógica. Probablemente un fenómeno atmosférico, reflejos de la tormenta eléctrica, dije al aire, con una seguridad que ya no siento, porque ahora yo también las estoy viendo desde la ventana de mi cabina, en el piso 12 de este edificio olvidado del centro. Son 7 lágrimas de luz fría que observan Guadalajara como si fuera un insecto bajo un microscopio. No parpadean, no emiten sonido, solo están ahí, indiferentes a la furia de la tormenta. Yo, aquí, en esta cabina que huele a café rancio y a soledad, debería estar poniendo música de Agustín Lara, hablando de los buenos tiempos. Eso es lo que se espera de mí, el locutor que se negó a morir con la era digital, el dinosaurio. Así me llamó Mateo en nuestra última discusión. Papá, tu radio es un museo. Hablas de valores que ya no existen para gente que ya no importa. Me dolió, claro que me dolió. ¿Cómo no me iba a doler? Yo le enseñé a hablar, a leer su primer periódico. Le enseñé que la palabra es un arma y un refugio, que la verdad es el único capital que un hombre no puede permitirse perder. Y ahora él usa esa misma palabra para venderme como una reliquia. ¿Será que tiene razón? ¿Estoy hablando solo para los fantasmas? Pero entonces, suena el teléfono. Es otra persona, una mujer desde Tonalá. Llora. Señor Montes, mi perrito no deja de aullar hacia el cielo. Está mirando esas luces. Los animales saben. Ellos saben que eso no es de Dios. Le pido que se calme. Le pongo una melodía suave, pero mis manos tiemblan. ¿Qué habría hecho usted en mi lugar? ¿Habría cortado la llamada calificándola de histeria? ¿O habría sentido, como yo, ese escalofrío que le dice que las reglas del mundo que conocía acaban de romperse en silencio? Recibo un boletín de última hora, supuestamente de Protección Civil del Estado. Lo leo al aire con la voz más profesional que puedo impostar. Comunicado oficial. Se informa a la ciudadanía que los avistamientos de luces reportados en el área metropolitana de Guadalajara son producto de un fenómeno meteorológico conocido como rayo globular, exacerbado por las condiciones de la tormenta actual. Se exhorta a la población a mantener la calma y no difundir rumores infundados. Permanezcan en sus hogares. Rayo globular. He cubierto tormentas por 40 años. He visto centellas. He visto fuegos de San Telmo. Esto no es eso. Esto es una mentira.
Una mentira torpe y apresurada. ¿Por qué mentirían? ¿A qué le tienen tanto miedo? Mi instinto, ese viejo perro que nunca me ha fallado, me ladra en el alma. Me dice que esto es grande, más grande que cualquier noticia que haya dado en mi vida. Y me siento terriblemente solo. Mateo debe estar en su estudio de televisión, leyendo este mismo boletín ridículo, quizá incluso se ría con su productora. Ahí está mi pobre viejo, asustando a las abuelitas con sus cuentos de marcianos. Siento una punzada de rabia, pero también de tristeza. La lealtad, un valor que parece haberse diluido con la lluvia. Pero no estoy solo, ¿verdad? Usted está ahí, quizá con la radio de pilas, porque la luz se fue, quizá en su auto, varado en una avenida que ya es un río. Estamos juntos en esto. Es lo que siempre ha sido la radio. Compañía. Una voz en la oscuridad. Y mi deber, mi único deber, es con la verdad. Así que hago lo que mi hijo odia. Improviso. Apago la música. El único sonido es la lluvia contra el cristal y mi propia respiración. Amigos de Radio Neblina, voy a serles honesto. No creo en el boletín oficial. Lo que vemos en el cielo de nuestra ciudad no es un fenómeno meteorológico. No sé qué es, pero sé que nos están mintiendo. Y mientras esta estación tenga energía y yo tenga voz, no dejaré de preguntar. ¿Por qué? Siento un vértigo liberador. Es la primera vez en años que me siento relevante. Que siento que mi propósito, el que abracé a los 17 años en esta misma silla, sigue vivo. No se trata de ratings, ni de patrocinadores. Se trata de esto, de este momento, de ser el faro en medio de la noche más oscura. Mientras hablo, algo cambia en mi viejo equipo de sonido. La consola, una venerable pieza de los años 70, empieza a emitir un zumbido bajo. No es la estática habitual, es un pulso, rítmico, constante. Miro el osciloscopio, un aparato que ya nadie usa, pero que yo me negué a tirar. La línea verde que siempre ha sido un garabato caótico, ahora dibuja una onda perfecta, una sinusoide que sube y baja con una regularidad matemática. Es una señal limpia, precisa, que se está colando por debajo de mi propia transmisión. Es como si alguien estuviera tratando de comunicarse, usando mi frecuencia como un puente. Intento aislarla. Muevo los diales con dedos torpes por la emoción. El zumbido se hace más claro. No es un sonido natural. Es artificial. Es un lenguaje. No uno que entienda, pero mi corazón lo reconoce como tal. Un patrón. Una inteligencia. ¿Qué hago? ¿Lo ignoro? ¿Sigo hablando de las luces? No. Mi audiencia merece saberlo todo. Atención, Guadalajara. Algo está pasando con mi señal. Estoy recibiendo una transmisión no humana. Es un pulso, una secuencia. Se las pondré al aire. Acerco el micrófono a la bocina del monitor. El sonido llena la cabina y espero miles de hogares y autos. Un pulso grave seguido de 3 pulsos agudos. Silencio. Y se repite. Boom. Pi, pi, pi. Boom. Pi, pi, pi. Una y otra vez. Es hipnótico. Y terrorífico. ¿Quién está enviando esto? ¿Las ondas? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a esta humilde estación en el olvido? Pienso en Mateo. Si él pudiera ver esto, ¿qué diría? ¿Qué informe daría su cadena de noticias? Probablemente lo llamarían interferencia rusa, o un hacker con mucho tiempo libre. Nunca aceptarían la verdad, porque la verdad no encaja en su guión. De repente las luces de la ciudad que aún quedaban vivas parpadean al unísono con la señal. Boom. Y las luces bajan su intensidad. Pi, pi, pi. Y parpadean 3 veces rápidamente. Están conectadas. Las ondas, la señal, la red eléctrica. Es una demostración de control. Un mensaje que no necesita traducción. Estamos aquí, y tenemos el poder de apagar su mundo. El miedo, por primera vez, se convierte en algo físico. Un nudo en mi estómago. Una gota de sudor frío que recorre mi espalda. Ya no soy un locutor reportando una noticia. Soy parte de ella. Soy el canal, el mensajero involuntario de algo que no comprendo, pero que tiene a mi ciudad como rehén. Y la pregunta que me taladra la mente es, ¿qué quieren de nosotros? El teléfono vuelve a sonar. Es un número privado. Por un instante, pienso que es el gobierno, que vienen a callarme. Pero la voz que escucho es demasiado familiar. Es Mateo. Y no suena arrogante ni burlón. Suena asustado.
Papá, por el amor de Dios, corta la transmisión, apaga todo y sal de ahí ahora mismo. Su voz es un susurro urgente, casi roto. Mateo, ¿qué pasa? ¿Tú sabes algo de esto? Pregunto, mientras el pulso sigue martillando en el fondo. Boom, pi, pi, pi. No puedo hablar, papá. Solo hazme caso. No sabes en lo que te estás metiendo. No son lo que parecen. Te lo ruego por mamá, por lo que más quieras. Corta ya. Y antes de que pueda responder, la llamada se corta. Un silencio helado reemplaza su voz. No son lo que parecen. ¿Qué significa eso? Mi propio hijo, el que me llama dinosaurio, me está advirtiendo con pánico en la voz. Él sabe algo. Su cadena de noticias, el poder para el que trabaja, le ha contado una parte de la verdad que a nosotros nos niegan. Y esa verdad es tan terrible que ha hecho que se olvide de su orgullo y llame a su viejo padre. La lealtad quizá no estaba tan muerta como yo pensaba, pero su advertencia llega tarde, porque la señal en mi consola acaba de cambiar. Ya no es el pulso, ahora es un chillido agudo, doloroso, y en el osciloscopio, la onda perfecta se ha convertido en una serie de picos caóticos, como el electrocardiograma de un corazón moribundo. Y afuera, sobre el domo del Hospicio Cabañas, una de las 7 luces empieza a descender lentamente, brillando con una intensidad roja y furiosa. Jamás imaginé que esas palabras de mi hijo, corta ya, no eran una sugerencia. Eran el prólogo de una pesadilla que apenas comenzaba, y yo, Javier Montes, estaba transmitiendo en vivo su banda sonora. Ya no había marcha atrás. Locutor. Son las 12:32 de la madrugada. La lluvia ha amainado, pero la noche se ha vuelto más densa, más pesada. La advertencia de mi hijo Mateo retumba en mi cabeza, más fuerte que el estático que ahora contamina mi frecuencia. No son lo que parecen. Corta la transmisión. ¿Cortar? ¿Ahora? Cuando una de esas cosas desciende sobre uno de los lugares más sagrados de nuestra historia, el Hospicio Cabañas, con sus murales que narran la conquista y el fuego, sería como si el vigía del Titanic se fuera a dormir después de avistar el iceberg. No puedo. No es cobardía lo que me lo impide, es el peso de esta silla, la historia de las voces que pasaron por este micrófono antes que yo. Es el juramento no escrito que le haces a tu audiencia. Yo seré tus ojos y tus oídos en la oscuridad. Y la oscuridad, amigos míos, es profunda esta noche. La señal extraña se ha detenido, reemplazada por un silencio antinatural, como si el aire mismo contuviera la respiración. Pero sé que no se ha ido. Está esperando. Recibo un mensaje de texto, un número desconocido. Es largo, está mal escrito, lleno de abreviaturas, como si lo hubieran tecleado con manos temblorosas. Lo leo para ustedes textual. Señor Montes, no diga mi nombre. Trabajo en el IAM, el Instituto de Astronomía y Meteorología, aquí en la UDEG. Lo estamos escuchando en una radio de pilas. El comunicado de Protección Civil es una farsa. Desde hace 72 horas, sabíamos que estos objetos se acercaban. El gobierno federal nos confiscó toda la data. Son sondas, sí, pero no son de exploración. Son cosechadoras. Es la palabra que usó el tipo de traje de la Sedena. Cosechadoras. No entendimos a qué se refería. Nos amenazaron. Nos dijeron que si hablábamos cometeríamos traición a la patria. Pero lo que están haciendo es traicionar a la gente. Esa señal que usted transmitió es un código de activación. Usted, sin saberlo, les dio la llave. Mi sangre se hiela. ¿La llave? ¿Yo? Mi transmisión, mi voz, mi estación, fue utilizada para desatar... ¿qué? Siento una náusea. Una culpa tan pesada como el edificio entero. ¿He condenado a mi ciudad por mi afán de decir la verdad? ¿Alguien cercano te ha traicionado así, usando tu buena fe en tu contra? Yo fui traicionado por una señal anónima, por mi propio deber. El teléfono de la estación vuelve a sonar. Esta vez es una llamada de larga distancia, con un prefijo que no reconozco. Es una voz de hombre, mayor, con un acento extraño, como de un español que ha vivido mucho tiempo en México. Hablo con el señor Javier Montes, de Radio Neblina. Su voz es calmada, casi académica, un contraste brutal con el pánico que siento. Soy yo. ¿Quién habla? Le pregunto desconfiado.
Mi nombre es Dr. Alejandro Valverde. Soy un físico retirado. Viví en México por 30 años. Ahora estoy en un observatorio privado en el desierto de Atacama, en Chile. Llevamos semanas siguiendo a esos objetos. No van a Guadalajara por casualidad, señor Montes. Van por algo muy específico. La señal que usted interceptó no es un lenguaje, es una frecuencia de resonancia. Están afinando sus instrumentos con algo que está ahí, en su ciudad. Algo geológico o biológico. Y el descenso sobre el Hospicio Cabañas no es casual. Esos edificios antiguos, construidos con rocas de la región, actúan como amplificadores naturales de esa frecuencia. No están atacando, están excavando, pero no con palas, con sonido, con vibraciones, excavando, cosechando. Las palabras se unen en mi mente, formando una imagen terrible. Me siento como un personaje de una novela de ciencia ficción barata, pero el miedo es real. El olor a ozono que se cuela por la ventana es real. La luz roja que ahora baña el centro de la ciudad, emanando del Cabañas, es real. Debo advertir a la gente, pero ¿cómo? ¿Qué les digo? Buenas noches, Guadalajara. Parece que unas sondas alienígenas nos están excavando con sonido. Suena a locura. Me quitarían del aire y esta vez con razón. Pero el doctor Valverde desde Chile me da la clave. Señor Montes, no use la palabra alienígena. Hable de anomalías electromagnéticas. Hable de riesgos sísmicos inducidos. Use el lenguaje que ellos entienden, el de la burocracia del miedo. Advierta a la gente que se aleje de las estructuras antiguas, de las iglesias, de las catacumbas debajo de la catedral. Diga que hay riesgo de colapso por la resonancia sísmica. Es una mentira, pero es una mentira que podría salvar vidas. Es un dilema moral, usar una mentira para combatir otra. Pero tiene razón. A veces, para guiar a la gente a través del fuego, tienes que decirles que la salida de emergencia está en otra parte. Así que respiro hondo y me dirijo de nuevo a mi audiencia. Mi voz ha cambiado. Ya no es solo la de un periodista. Es la de un pastor tratando de guiar a su rebaño en la oscuridad. Atención. Servicio a la comunidad de Radio Neblina. Recibimos información de fuentes sismológicas independientes. La actividad electromagnética sobre la ciudad está generando vibraciones de baja frecuencia que podrían comprometer la integridad estructural de edificios antiguos. Repito, esto no es un sismo, es un fenómeno de resonancia. Se recomienda, como medida de extrema precaución, alejarse de las inmediaciones del Hospicio Cabañas, la Catedral Metropolitana, y cualquier construcción con cimientos profundos y antiguos. Busquen espacios abiertos, parques, plazas. Mantengan la calma, pero por favor, tomen esto con la máxima seriedad. Mientras hablo, siento el peso de cada palabra. Sé que estoy generando miedo, pero es un miedo controlado, un miedo útil, un miedo que mueve a la gente, que la salva. ¿Habrías tenido el valor de seguir, de tomar esa responsabilidad sobre tus hombros? La reacción es inmediata. Las líneas telefónicas se saturan. Gente preguntando si su casa en el barrio de Analco es segura, si el templo expiatorio también está en riesgo. Trato de responder a todos, de ser una fuente de calma en el caos que yo mismo he ayudado a crear. Y en medio de todo, llega el golpe, la consecuencia directa de mi desafío. En la pantalla de la pequeña televisión que tengo en la esquina, el noticiero de Mateo interrumpe su programación. Aparece un cintillo. Última hora. Locutor de radio difunde noticias falsas y genera pánico. Y luego, aparece él, mi hijo, Mateo Montes, impecable en su traje, con el rostro serio. Lamentamos interrumpir, pero es nuestro deber cívico advertir sobre un foco de desinformación. Un locutor de una estación de baja potencia, identificado como Javier Montes, está difundiendo rumores sin base científica sobre un supuesto riesgo de colapso en el centro histórico. Las autoridades nos confirman que no existe tal riesgo y que se trata de una irresponsabilidad flagrante. Se investigará si hay dolo en estas acciones que solo buscan alterar el orden público. No dice mi padre, dice Javier Montes. Me ha desconocido. Me ha arrojado a los leones en televisión nacional. El dolor es tan agudo que por un momento me quedo sin aire. Es una traición pública, fría, calculada. El sistema que él sirve le ha pedido mi cabeza,
y él se la ha entregado en una bandeja de plata. Siento el impulso de gritarle al micrófono, de defenderme, de llamarlo traidor. Pero entonces miro por la ventana y veo algo que me detiene. Veo gente que sale de sus casas con paraguas y linternas, familias enteras que caminan con calma, pero con determinación, alejándose del centro, dirigiéndose a los parques. Me están escuchando. A mí, al dinosaurio, al loco que genera pánico. Han elegido creer en la voz cascada de Radio Neblina por encima de la imagen pulcra y el mensaje tranquilizador de la televisión. Y en ese momento, entiendo. Mateo no me ha destruido. Me ha hecho más fuerte. Al intentar desacreditarme, ha obligado a la gente a elegir un bando. Y han elegido la verdad que sienten en sus huesos, no la que les quieren imponer. Pero la consecuencia más dura está por llegar. Mientras observo a mi gente, a mi rebaño, moverse en la noche, la luz roja sobre el Hospicio Cabañas se intensifica hasta volverse cegadora. Un zumbido grave, como el de 1.000.000 de abejas, llena el aire. Los vidrios de mi cabina vibran. Mi taza de café cae al suelo y se hace añicos. Y entonces, de la tierra, debajo del Cabañas, algo empieza a emerger. No es un derrumbe. Es como si el suelo se abriera, pero no con violencia. Se abre como una flor. Y del interior, una columna de luz verde esmeralda se dispara hacia la sonda que la espera. Es la cosecha. Están extrayendo algo del subsuelo de nuestra ciudad. Una energía, un mineral, un secreto. No lo sé, pero sé que es un robo a una escala que no podemos concebir. Y yo, por tratar de salvar a la gente, les he dado el tiempo y la distracción que necesitaban para hacerlo. El doctor Valverde vuelve a llamar. Su voz ahora sí es de pánico puro. Lo lograron, abrieron la veta. Señor Montes, esa energía, en nuestros cálculos, es lo que mantiene el equilibrio geotérmico de la región. Si la extraen por completo, las consecuencias serían catastróficas. No un terremoto, algo peor, un colapso, un hundimiento. Tienen que detenerlos. Detenerlos. ¿Cómo? ¿Con mi micrófono? ¿Con mis palabras? El gobierno nos ha mentido. Mi hijo me ha traicionado. Y unas entidades desconocidas están saqueando el corazón de mi tierra. Me siento pequeño, inútil, un viejo gritándole a una tormenta cósmica. Pero entonces, recuerdo las palabras de mi padre, un campesino de los altos de Jalisco, sabio y duro como la tierra que trabajaba. Mijo, no importa el tamaño del toro, sino el tamaño del corazón del que lo enfrenta. Y mi corazón, aunque roto por mi hijo, todavía late. Todavía tiene una pelea más que dar. Y mientras la columna de luz verde se eleva hacia el cielo, llevándose un pedazo del alma de Guadalajara, tomo una decisión. Si voy a caer, no caeré en silencio. Y no caeré solo. Pero lo que no sabía en ese instante es que el precio de esa pelea no lo pagaría yo. Lo pagaría alguien a quien amo más que a mi propia vida. El secreto que mi hijo guardaba estaba a punto de revelarse, y era mucho más oscuro y personal de lo que jamás pude haber imaginado. Locutor, 1:15 de la madrugada. El aire huele a metal caliente y a tierra mojada. Un aroma antinatural que se pega a la garganta. La columna de luz verde que brotó del suelo bajo el Hospicio Cabañas sigue ascendiendo, un pilar luminoso y terrible que une a Guadalajara con el cielo hostil. Es un espectáculo hipnótico y profano. Siento como si estuviera presenciando la violación de algo sagrado, de la misma tierra que me vio nacer. La voz del doctor Valverde desde Chile aún resuena en mi mente. Un colapso, un hundimiento. ¿Cómo se reporta el fin del mundo a una ciudad que apenas puede creer en las luces que ve? ¿Cómo se le pone palabras a un miedo tan absoluto? Yo, Javier Montes, el hombre que creía en la lógica y en los hechos, me encuentro navegando en un océano de imposibilidad. Y mi único faro es este micrófono, y la confianza de la gente que, a pesar de las mentiras de los noticieros, sigue sintonizando el 1540 de AM. Decido arriesgarlo todo. La advertencia del doctor Valverde me ha dado un nuevo propósito. Ya no se trata solo de informar, se trata de intervenir, de luchar. Y mi única arma es la verdad, cruda y sin adornos. Guadalajara, escúchenme bien. Lo que está pasando no es un fenómeno natural,
Estamos siendo víctimas de un saqueo. Esas luces, esas sondas, no están estudiando. Están extrayendo una fuente de energía vital de nuestro subsuelo. El gobierno lo sabe, y nos están sacrificando. No sé por qué, no sé a cambio de qué, pero es la verdad. El riesgo no es que los edificios se caigan. El riesgo es que la tierra misma bajo nuestros pies se venga abajo. Hago una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asiente. Sé que estoy cruzando una línea de la que no hay retorno. Ya no soy un periodista. Soy un insurgente. Un rebelde con una estación de radio. Y entonces, sucede algo que no esperaba. En medio de la desesperación, surge un aliado. Una luz de esperanza. Llega en la forma de un correo electrónico a la vieja cuenta de la estación, una que casi nunca reviso. El asunto dice, pruebas, para Radio Neblina. El remitente es anónimo. Adjunto, viene un archivo de audio. Dudo por un momento. Podría ser una trampa, un virus, un intento de silenciarme, pero mi instinto me dice que lo abra. Lo descargo, lo pongo en la consola, y lo que escucho me deja sin aliento. Es una grabación. La calidad es mala, como si hubiera sido grabada con un teléfono escondido en un bolsillo. Se escuchan varias voces. Una de ellas, autoritaria y fría, la reconozco por los noticieros. Es un general del ejército, de alto rango. Otra voz es la de un hombre con acento extranjero, que habla un español torpe y técnico. Y la tercera voz es la de mi hijo, Mateo. Lo que escucho es una negociación, una rendición. Lo pongo al aire, para que toda la ciudad sea testigo. Voz del general. El acuerdo es claro. Ustedes extraen el recurso, sin interferencia. A cambio, la tecnología que nos prometieron debe ser entregada en cuanto la operación concluya. Voz del extranjero. El acuerdo se cumplirá, pero la transmisión de la frecuencia de resonancia debe ser ininterrumpida. Necesitamos que el locutor siga en el aire. Su señal de radio analógica es primitiva, limpia. Actúa como el diapasón perfecto para nuestro equipo. Voz de Mateo. General, mi padre no sabe nada de esto. Solo es un periodista. Si algo le pasa... Voz del general, interrumpiendo con dureza. Tu padre, muchacho, es ahora un instrumento necesario. Un mal menor. Su heroísmo nos está dando la cobertura perfecta. Mientras la gente le cree a él y evacúa el centro, nosotros podemos operar sin testigos molestos. Asegúrate de que siga transmitiendo. Tu futuro y el de tu cadena de noticias depende de ello. La grabación se corta. El silencio en la cabina es total. Lo único que se oye es el latido de mi propio corazón, un tambor desbocado en mi pecho. Así que era eso. Mi heroísmo era una farsa orquestada. Mi rebelión, una herramienta. Fui un títere, y mi propio hijo ayudó a colocar los hilos. El dolor es indescriptible. Es una traición a tantos niveles que mi mente apenas puede procesarla. Me usaron. Usaron mi amor por la verdad, mi credibilidad con la gente, para sus propios fines oscuros. ¿Alguna vez has descubierto que la persona en la que más confiabas te estaba usando para un propósito terrible? Es como si el suelo se abriera bajo tus pies, pero no por una sonda alienígena, sino por el peso de la decepción. No sé cuánto tiempo paso en silencio. Segundos, minutos, una eternidad. Siento la tentación de apagar el micrófono, de desaparecer, de dejar que se hundan en su propia miseria. Pero entonces pienso en la gente que me escucha, en la gente que confió en mí. No puedo abandonarlos. Mi dolor es mío, pero la verdad le pertenece a ellos. Con una voz que no reconozco, una voz quebrada por la pena, hablo de nuevo. Acaban de escucharlo. Fui utilizado. Fuimos utilizados todos. Mi hijo, mi propio hijo, es parte de esto. No por maldad, quiero creer. Quizá por miedo, por ambición. No lo sé, pero ya no importa. El secreto ha salido a la luz. Nuestro gobierno nos ha vendido a cambio de tecnología. Han puesto en riesgo a millones de vidas por un puñado de secretos que ni siquiera entenderán. Mi voz se convierte en un grito de angustia. Mateo, hijo, si me estás escuchando, todavía puedes hacer lo correcto. Todavía puedes redimirte. Ayúdanos. La respuesta a mi súplica no viene de mi hijo.
Viene de la sonda que está sobre el Cabañas. La columna de luz verde se apaga de golpe, y la sonda roja empieza a pulsar, cada vez más rápido. El zumbido se vuelve ensordecedor. El doctor Valverde llama de nuevo. Su voz es un grito ahogado por la estática. Señor Montes, la grabación. Los han provocado, están acelerando la extracción. La simulación dice que la integridad estructural del subsuelo ha alcanzado un punto crítico. Tiene que salir de ahí. El colapso es inminente. No en días, en minutos. Y como si sus palabras fueran un conjuro, el edificio empieza a temblar. No es una vibración, es una sacudida violenta. Las luces de mi cabina parpadean y se apagan. El generador de emergencia entra con un rugido, pero la luz es débil, fantasmal. El suelo se inclina. Me aferro a la consola para no caer. Afuera, escucho un estruendo terrible, el sonido de metal retorciéndose, de concreto cediendo, y el grito de miles de personas. El riesgo oculto del aliado anónimo era este. La verdad no nos hizo libres, nos condenó. Al exponerlos, los obligamos a actuar de forma desesperada. Mi intento de salvar la ciudad la ha sentenciado a muerte. Miro por la ventana, y el horror me paraliza. No es toda la ciudad la que se hunde. Es algo mucho más preciso, más cruel. Una grieta enorme, de un brillo rojizo, se está abriendo en la tierra, y avanza por la calzada Independencia, directamente hacia el edificio donde está la cadena de noticias de Mateo. No iban por la ciudad, no iban por el Cabañas. Ese era solo el punto de extracción. El objetivo era otro. El sacrificio que el general estaba dispuesto a hacer no era Guadalajara. Era la zona que ellos consideraban prescindible. Y el edificio de mi hijo está justo en el centro. Mateo. Grito su nombre al micrófono, un grito inútil que se pierde en el caos. La llamada de advertencia de mi hijo, suplicándome que cortara la transmisión, ahora cobra un sentido espantoso. No trataba de protegerme a mí, trataba de protegerse a sí mismo. Sabía que la operación era peligrosa, sabía que estaban en la zona cero. Él no era un traidor por completo, era un prisionero tratando de sobrevivir, y yo, en mi afán de ser un héroe, acabo de firmar su sentencia de muerte. El temblor se intensifica. Libros, cintas, toda mi vida en esta cabina, cae al suelo. El micrófono se balancea como un ahorcado. Sé que tengo que huir, que el edificio no aguantará mucho más, pero no puedo moverme. Estoy paralizado por la imagen de esa grieta avanzando, implacable hacia el único hijo que tengo. Y entonces, mi teléfono personal vibra. Es un mensaje de texto de Mateo, una sola frase que lo cambia todo, que convierte mi dolor en un terror helado. Papá, la tecnología que pidieron no era un arma, era una cura. Mamá está aquí conmigo. El general prometió salvarla. Y de repente, todo encaja. Mi esposa, a quien todos dábamos por desahuciada por una enfermedad rara y degenerativa, estaba viva, y era la pieza central de esta horrible transacción. La verdad revelada en ese instante rompió todo lo que yo creía. Mi mundo no se estaba hundiendo. Ya se había hundido y yo ni siquiera me había dado cuenta. Locutor, las 2 de la madrugada. O eso creo. El tiempo ha perdido su significado. Mi universo se ha reducido a esta cabina que se sacude, a la voz de mi conciencia que me acusa, y a un mensaje de texto que arde en la pantalla de mi teléfono. Mamá está aquí conmigo. El general prometió salvarla. Mi Elena. Mi amada Elena. Creí que se apagaba lentamente en una cama de hospital, conectada a máquinas que solo prolongaban la despedida. Pero era una mentira. Otra más en esta noche de mentiras. La habían trasladado al centro médico de la televisora de Mateo. La promesa de una cura alienígena a cambio de un pedazo de nuestra tierra. Y mi hijo, mi Mateo, atrapado en medio. No era un traidor. Era un hijo desesperado, dispuesto a pactar con el diablo para salvar a su madre. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Te habrías negado defendiendo un principio abstracto mientras la mujer que amas se consume? ¿O habrías hecho exactamente lo mismo? La pregunta me tortura, porque en el fondo de mi alma, temo conocer la respuesta. El edificio cruje como un barco viejo en una tormenta. Las paredes se agrietan. Por la ventana veo el avance de la fisura de luz roja. Es una herida abierta en la carne de la ciudad, y se acerca, inexorable,
al edificio donde están Mateo y Elena. El general no iba a salvarla. Nunca lo planeó. La promesa era una mentira para asegurar la cooperación de Mateo. El edificio, con sus estudios de televisión y su centro médico, era una zona de sacrificio, un peón en un juego cósmico. Esta revelación, esta verdad oculta, es más dolorosa que cualquier traición. Es la quinta esencia de la crueldad, usar la esperanza de un hombre para destruirle. La filosofía de Napoleon Hill habla de convertir cada adversidad en una oportunidad, pero ¿cómo conviertes esto? ¿Qué oportunidad hay en el epicentro de la desesperanza? La única que veo es la de actuar, la de dejar de ser una voz y convertirme en un hombre. Tomo el micrófono de reserva, uno inalámbrico, pesado como un ladrillo. Me lo cuelgo al cuello. Cojo la pequeña grabadora de mano que uso para entrevistas, y hablo una última vez desde la cabina que fue mi hogar por 40 años. Mi voz es ronca, llena de polvo y de una rabia fría y decidida. Radio Neblina, estación de la verdad. Les he contado todo lo que sé. Les he entregado mi corazón, mi vergüenza, mi dolor. Ahora, escuchen mi última voluntad. No crean más mentiras. No obedezcan a los que nos vendieron. Ayúdense los unos a los otros. La única patria que nos queda es la que formamos entre nosotros, los de a pie. Sobrevivan. Y cuenten esta historia. Cuenten que Guadalajara no se rindió. Apago la consola. El zumbido de la estación muere, y el silencio que queda es abrumador. Por primera vez en décadas Radio Neblina ha callado. Pero yo no. Salgo de la cabina. Los pasillos del edificio están oscuros, llenos de escombros. El temblor es constante. Bajo por las escaleras de emergencia, aferrándome al pasamanos. Cada piso es un descenso al infierno. En mi mente solo hay dos nombres: Elena y Mateo, mi familia, el núcleo de mi existencia. Me doy cuenta de lo tonto que he sido. Me preocupaba por la lealtad a la verdad, a la audiencia, a un código periodístico. Pero la única lealtad que importa, la primera, la fundamental, es la lealtad a los tuyos, a tu sangre, y les he fallado. Me perdí en mi orgullo de viejo locutor, en mi resentimiento hacia el mundo moderno de mi hijo, y no vi su sufrimiento, su dilema imposible. Estaba tan ocupado siendo el guardián de la ciudad, que olvidé ser el guardián de mi propio hogar. Llego a la calle. El espectáculo es dantesco. La lluvia ha vuelto, pero es una lluvia negra, mezclada con el polvo de los edificios que se desmoronan. La gente corre en todas direcciones gritando, coches abandonados, alarmas sonando, y sobre todo, la grieta. Ahora está a solo unas cuadras de distancia, un río de lava fría que se traga el asfalto. El aire vibra. ¿Y el sonido? El sonido ya no es un zumbido. Es un lamento, un grito de la tierra. Las ondas en el cielo han cambiado de color. Ahora son de un blanco quirúrgico, intenso. La extracción ha terminado. Ahora empieza la siguiente fase, el colapso. Ignoro el pánico a mi alrededor. Solo tengo un objetivo. Corro. Corro como no lo he hecho en 30 años. Mis pulmones arden. Mis piernas protestan, pero sigo corriendo. Hacia la grieta. Hacia el edificio de mi hijo. La gente corre en dirección contraria. Me miran como si estuviera loco. Quizá lo estoy. Pero el amor es una forma de locura. ¿No es así? El amor por una esposa, por un hijo, es una fuerza que desafía la lógica, que te hace correr hacia el peligro, no lejos de él. En el camino, veo la ciudad que amo romperse. La Minerva, nuestra guardiana, está inclinada, su base agrietada. Los arcos del milenio parpadean erráticamente. Es como si los símbolos de nuestra identidad estuvieran muriendo frente a mis ojos. Y yo sigo corriendo. En mi mente, repaso mi vida con Elena. Nuestro primer encuentro en el Parque Agua Azul. El día que nació Mateo. Las noches en vela cuando estaba enfermo. Las risas, las peleas, las reconciliaciones. Toda esa vida, todo ese amor, se ha reducido a esta carrera desesperada contra el tiempo y contra una fuerza que no comprendo. ¿Cómo es posible que el destino de algo tan grande como un amor se decida por una variable tan extraña como una tecnología alienígena? La vida, que siempre me pareció una narrativa con sentido, ahora se revela como un caos, una broma cósmica.
Pero incluso en el caos hay decisiones que tomar, y mi decisión es no morir como un locutor en su cabina, sino como un esposo y un padre tratando de llegar a su familia. Estoy a 2 cuadras del edificio de la televisora. Ya puedo ver la entrada principal, el logo corporativo parpadeando antes de apagarse por completo. El edificio está en penumbras. La grieta está a metros de sus cimientos. El suelo bajo mis pies se levanta. Caigo de rodillas. El impacto me saca el aire, pero me levanto, y veo a un grupo de soldados saliendo del edificio a toda prisa, subiendo a sus vehículos blindados. Abandonan el lugar. Abandonan a los que están dentro. Veo la cara de uno de ellos, un joven, no mucho mayor que Mateo. Sus ojos están llenos de terror. Y entonces veo al general. Sube al último vehículo. Me ve. Nuestras miradas se cruzan por un segundo a través de la lluvia y el caos. No hay remordimiento en su rostro, solo una fría determinación. El vehículo arranca y se pierde en la noche. Nos han dejado para morir. Me levanto y corro los últimos metros. La entrada del edificio está destrozada. Entro al lobby. El silencio es espeluznante. El aire está cargado de electricidad estática. Mateo, Elena. Mi grito resuena en el mármol del suelo. No hay respuesta. Empiezo a buscar. ¿El centro médico? ¿En qué piso estaría? No tengo idea. El edificio es un laberinto de oficinas y estudios. Y entonces, escucho un sollozo. Viene de detrás del mostrador de recepción. Me acerco con cautela. Y lo veo. Es Mateo. Está en el suelo, acurrucado, con la cabeza entre las manos. Llora con la desesperación de un niño perdido. Lo abrazo. Se sobresalta, pero al verme, se aferra a mí con una fuerza que me rompe el corazón. Papá, papá, lo siento tanto, susurra entre sollozos. No hay tiempo para eso, hijo. ¿Dónde está tu madre? ¿Dónde está Elena? Le pregunto, mi voz temblando. Él levanta la cabeza y su rostro está bañado en lágrimas y en algo más, en una resignación terrible. Se la llevaron, papá. No los militares. Ellos se la llevaron. Subió con la luz. Miro hacia arriba, a través de un domo de cristal roto en el techo del lobby, y lo entiendo. La columna de luz verde, la cosecha, no era energía, no eran minerales, eran personas. Estaban cosechando personas. Y mi Elena, con su enfermedad rara, su ADN único, era exactamente lo que estaban buscando. El colapso de la ciudad no era un efecto secundario. Era la distracción perfecta para cubrir su verdadero objetivo. La verdad, al final, no era sobre tecnología o poder, era sobre mi esposa, y ha sido expuesta de la forma más brutal posible. Locutor. Las 3:20 de la madrugada. El mundo se ha derrumbado, literal y figuradamente. El lobby del edificio de la televisora es ahora un refugio precario en medio del apocalipsis. Mi hijo Mateo tiembla en mis brazos y sus palabras, se la llevaron, son un eco infinito en la catedral de mi pena. La tierra ha dejado de temblar con tanta violencia, pero un murmullo sordo persiste, el quejido de una ciudad herida de muerte. Afuera, la grieta se ha detenido justo en los cimientos del edificio, un abismo brillante que nos aísla del resto del mundo. Las ondas blancas en el cielo han formado un círculo perfecto, como ángeles de la muerte vigilando su obra. Ya no hay extracción, ya no hay agresión, solo una espera silenciosa y terrible. ¿Qué están esperando? ¿A que la ciudad termine de desangrarse? El colapso del orden es absoluto. No hay sirenas, no hay servicios de emergencia, solo el sonido de la lluvia negra y el ocasional grito que el viento arrastra. Nos han abandonado. El gobierno que hizo el trato, los militares que lo ejecutaron, todos han huido, dejando a los ciudadanos a su suerte. En este vacío de poder, en este caos, es donde la verdadera naturaleza de las personas se revela. Algunos, sin duda, estarán saqueando, aprovechando la tragedia para su propio beneficio. Pero yo quiero creer, necesito creer, que la mayoría está haciendo lo que mi instinto me dijo en la radio: ayudarse mutuamente, compartiendo una botella de agua, un refugio, una palabra de consuelo, porque cuando las grandes estructuras de poder fallan, lo único que nos queda es la pequeña, pero inmensamente fuerte,
Estructura de la comunidad. Mateo me cuenta todo, con la voz entrecortada. Cómo el general se le acercó hace meses. Cómo le mostraron datos sobre la enfermedad de Elena, datos que superaban con creces lo que los médicos sabían. Le hablaron de los visitantes, un contacto que el gobierno mantenía en secreto desde hacía años. Le dijeron que tenían la tecnología para reescribir el ADN, para curar lo incurable. El precio era permitirles una recolección de material biológico y geológico en una zona de baja densidad poblacional. Le hicieron creer que el Hospicio Cabañas era el objetivo. Le mintieron. El objetivo siempre fue Elena. Su enfermedad no era una casualidad, era una marca, una firma genética que ellos buscaban. El general, el gobierno, sacrificaron una ciudad entera para entregar a una sola mujer y obtener su tecnología. Y mi hijo, mi pobre hijo, fue el peón perfecto, cegado por el amor y la esperanza. Lo escucho sin juzgar. El juicio es un lujo de los tiempos de paz. Ahora solo hay espacio para la compasión. Mientras hablamos, mi vieja grabadora de mano, que sigue colgada de mi cuello, emite un pitido. Se ha encendido sola, y de su pequeño altavoz sale una voz. Es la del doctor Valverde desde Chile, pero suena diferente, distorsionada, como si hablara a través de un velo de agua. Señor Montes, ¿puede oírme? La comunicación es casi imposible. La ionosfera está cantando. Después de la extracción, las ondas están emitiendo una nueva frecuencia. No es para nosotros. Es una baliza. Están llamando a algo más grande. Esto no ha terminado. Esto era solo la preparación. El escenario se está montando para el acto principal. La grabación se corta en un chillido de estática. Una baliza. Están llamando a algo más. El terror, que creía haber agotado, encuentra nuevas profundidades en mi alma. No éramos el objetivo, éramos la llave, y ahora la puerta se está abriendo. Me levanto. La pena se ha transformado en una determinación helada. Ya no siento miedo. El miedo es para los que tienen algo que perder, y yo ya lo he perdido todo. Mi estación, mi ciudad, mi esposa. Lo único que me queda es mi hijo, y un micrófono que aún funciona con pilas, y una última audiencia, aunque no sé si alguien puede escucharme. Enciendo la grabadora, pongo el modo de transmisión de corto alcance. Es una señal débil, patética, que probablemente no llegará más allá de esta calle, pero es mejor que el silencio. Es mi último acto de desafío, mi último yo existo. Aquí Javier Montes transmitiendo desde la zona cero, desde el corazón de la mentira. Lo que les han quitado esta noche no son solo sus casas o su seguridad, les han quitado la esperanza. Les han hecho creer que no somos nada, que somos moneda de cambio en un bazar cósmico. Pero se equivocan. El valor de un ser humano no lo decide un general corrupto ni una inteligencia de otro mundo. Lo decidimos nosotros. Con cada acto de bondad, con cada mano que ayudamos a levantar, con cada verdad que nos atrevemos a susurrar en la oscuridad. Mi voz resuena en el lobby vacío. Mateo me mira, sus ojos llenos de una nueva luz. Ya no de desesperación, sino de asombro, quizá de orgullo. Ve al padre que creía perdido, al dinosaurio que se negó a extinguirse. No sé qué viene ahora. No sé si el sol volverá a salir sobre Guadalajara, pero sé esto. No moriremos de rodillas. Moriremos de pie mirando al cielo, no con miedo, sino con la frente en alto. Somos tapatíos, somos gente de bien. Somos más fuertes que el concreto de nuestros edificios y más profundos que la tierra que nos han robado. Busquen a sus seres queridos, abrácenlos, y no olviden, no perdonen. Hagan que nuestra memoria sea un monumento que ni ellos ni sus máquinas puedan derribar. Mientras hablo, una de las ondas blancas en el cielo se separa del círculo y empieza a descender, lentamente, directamente hacia nuestro edificio. No emite luz roja de ataque. Emite una luz azul, suave, casi pacífica. No viene a destruir, viene a recoger algo, o a alguien. Mateo se pone de pie a mi lado. Pone su mano en mi hombro. «Papá, ¿qué está haciendo?», pregunta. Su voz apenas un susurro. No tengo una respuesta. Solo puedo observar, con la grabadora en la mano, transmitiendo hasta el final.
La sonda desciende hasta quedar suspendida sobre el domo roto del lobby. Un rayo de luz azul como el de un proyector nos ilumina. No quema, no duele. Es una luz fría, inquisitiva, y en mi mente escucho una voz, no con mis oídos, dentro de mi cabeza. Es una voz sin género, sin emoción, un pensamiento puro. Dice una sola palabra. Transmisor. Me están hablando a mí, el diapasón, la señal primitiva que usaron como llave. Fui el principio de todo. Y ahora, parece que quieren que sea el final. La sonda no venía por Elena, no venía a destruir, venía por mí. Y en ese instante, supe que mi último reporte nocturno estaba a punto de volverse una entrevista cara a cara con lo desconocido. La pregunta era, ¿qué querían preguntarme? Y si sobreviviría para contar la respuesta. Locutor. Las 4 de la mañana. La noche eterna. La sonda de luz azul pende sobre nosotros como una luna artificial. Un ojo de Dios o del diablo. No lo sé. Su luz nos baña, a Mateo y a mí, en el lobby destrozado que se ha convertido en el escenario final de esta tragedia. La voz en mi cabeza, la palabra transmisor, resuena, no como un sonido, sino como una certeza implantada. Me han identificado. Soy la anomalía, el factor inesperado en su ecuación perfecta, el viejo locutor con su radio de bulbos que se convirtió, sin quererlo, en el epicentro de un evento que cambiará la historia humana para siempre. Mi propósito, esa palabra que tanto busqué en mis años de decadencia, se revela ahora con una claridad aterradora. No era informar, era resonar. Mi voz, mi frecuencia, mi alma, era la clave que ellos necesitaban. En este momento de extraña calma, en el ojo del huracán cósmico, miro a mi hijo. Su miedo se ha transformado en una resolución tranquila. Ha aceptado nuestro destino, sea cual sea. En su mirada veo el reflejo del hombre que yo quise que fuera. El hombre que su amor por su madre le obligó a traicionar. Pero ya no hay traición. Solo hay dos hombres, padre e hijo, enfrentando juntos lo incomprensible. Y en ese silencio compartido lo perdono. Lo perdono por completo, porque entiendo que sus decisiones, aunque equivocadas, nacieron del mismo lugar que las mías, del amor, la lealtad a la familia. La voz vuelve a mi mente, más clara, más insistente. Tu frecuencia es análoga, orgánica, portadora de patrones complejos, emoción, dolor, sacrificio. No estaba en los datos, no era parte del acuerdo. Es ruido, un ruido que altera la cosecha. Explica. Me están pidiendo una explicación. A mí, a Javier Montes, a un puñado de polvo a punto de ser barrido por la historia. Quieren entender el ruido de nuestras emociones. Quieren una explicación para el amor de un hijo, para el sacrificio de un padre. ¿Cómo se le explica el alma humana a una entidad que solo entiende de datos y recursos? ¿Cómo se traduce a Agustín Lara a un lenguaje de ceros y unos? Esta es la verdadera prueba. Mi última transmisión. Tomo la grabadora, la sostengo como si fuera el micrófono de mi cabina. No sé si mi voz saldrá, si alguien la escuchará, pero hablo. No a la sonda. Hablo a mi ciudad, a mi gente, a la memoria de mi esposa, y sé que ellos, los de arriba, estarán escuchando. Ustedes querían un recurso, y tomaron a una mujer, pero no entienden lo que se llevaron. No se llevaron un código genético, se llevaron a la mujer que me enseñó a reír, se llevaron a la madre que le enseñó a mi hijo a ser fuerte, se llevaron 40 años de recuerdos, de desayunos de domingo, de manos entrelazadas en el cine, se llevaron una vida, y eso no es un recurso, es un universo. Me piden que explique el ruido. Ese ruido es todo lo que somos, es la canción de cuna de una madre, es el llanto de un hombre que ha perdido a su amor, es la rabia de un pueblo traicionado, es la lealtad que nos hace correr hacia el peligro por aquellos que amamos. Ustedes vienen aquí con sus máquinas perfectas y sus planes fríos, y creen que pueden tomar lo que quieran, pero hay algo en nosotros que no pueden cosechar, que no pueden medir. Llámelo alma, llámelo espíritu, llámelo como quiera. Es la razón por la que un viejo como yo sigue hablando a un micrófono en medio del fin del mundo. Es la razón por la que mi hijo estuvo dispuesto a pactar con ustedes para salvar a su madre. Es un ruido, sí. Es el ruido de la vida.
y es mucho más poderoso que cualquier tecnología que puedan ofrecernos. Mientras hablo, siento una extraña paz. Ya no hay rabia, solo una profunda y melancólica certeza. He encontrado las palabras. He sido fiel a mi propósito hasta el final. He defendido no solo a mi ciudad, sino a mi especie. He dado voz a ese ruido que nos hace humanos. La luz azul de la sonda parpadea. La voz en mi cabeza dice, datos insuficientes. La variable amor corrompe la extracción. La muestra está contaminada. Proceso abortado. Y entonces el rayo de luz azul se retrae. La sonda asciende a una velocidad increíble y se une a sus hermanas en el cielo. Por un instante, hay un silencio absoluto. Y luego, una por una, las 7 sondas blancas se desvanecen, como si nunca hubieran estado allí. Se han ido. El primer rayo del amanecer se filtra por el domo roto. Un amanecer tímido, anaranjado, que ilumina una ciudad en ruinas. La grieta en el suelo ha dejado de brillar. Es solo eso, una cicatriz monstruosa en la tierra. Mateo y yo nos quedamos allí, en silencio, viendo cómo la luz del nuevo día revela la magnitud del desastre, pero también revela algo más. Estamos vivos. Hemos sobrevivido. No sé qué pasó con Elena. La voz dijo que la muestra estaba contaminada. ¿Significa que la devolvieron? ¿O que la descartaron? La incertidumbre es una tortura, pero por primera vez en muchas horas, hay una pequeña brasa de esperanza. Quizá mi ruido, mi declaración de amor y de dolor la salvó. Quizá el poder del alma humana por una vez ganó. En los días y semanas que siguieron, el mundo conoció nuestra historia. Mi última transmisión grabada se convirtió en un testimonio que dio la vuelta al planeta. El general y los suyos fueron expuestos y cazados como los traidores que eran. Y Guadalajara, herida y rota, comenzó a levantarse de sus cenizas. Con una fuerza y una solidaridad que me hicieron llorar de orgullo. La gente, mi gente, demostró que mi fe en ellos no era en vano. Se convirtieron en la encarnación de mi último mensaje. Se ayudaron, reconstruyeron, recordaron. Radio Neblina nunca volvió a transmitir desde esa cabina, pero se convirtió en una leyenda. Una voz que desde la radio de un coche o desde un teléfono móvil, la gente organizó para coordinar la ayuda, para encontrar a los desaparecidos, para contar las historias de los héroes anónimos. La radio volvió a ser lo que siempre debió ser, la voz del pueblo. Y yo, Javier Montes, me convertí en un símbolo, aunque nunca lo quise. Yo solo era un hombre que amaba a su esposa, a su hijo y a su ciudad. Y Elena, una semana después, la encontraron, vagando desorientada cerca del lago de Chapala. Estaba débil, confundida, pero viva, y curada. La enfermedad había desaparecido por completo. Parece que mi ruido no solo detuvo la cosecha, los obligó a devolver la muestra contaminada. El amor no corrompió la extracción, la purificó, la sanó. La vida, a veces, escribe finales que ni el mejor guionista podría imaginar. Locutor. Han pasado varios meses. El sol brilla sobre una Guadalajara que aún muestra sus cicatrices, pero que está más viva que nunca. Las grúas de la reconstrucción son el nuevo paisaje sonoro de la ciudad. Yo no volví a un estudio formal. Ahora transmito desde una pequeña habitación en mi casa restaurada, con un equipo modesto que Mateo me ayudó a montar. La nueva Radio Neblina es más pequeña, más humilde, pero su voz llega más lejos que nunca a través de Internet. Ya no doy las noticias. Ahora cuento historias. Historias de resiliencia, de esperanza, de gente común haciendo cosas extraordinarias. Hablo de los valores que mi hijo creía muertos, y descubro que están más vivos que nunca. Mateo dejó la televisión. Ahora trabaja conmigo. Es mi productor, mi ingeniero, mi mano derecha. La tragedia nos rompió, pero nos reconstruyó en algo más fuerte. Encontramos el perdón en los escombros de nuestro mundo. Elena está a mi lado. Su risa es la música que llena nuestros días. A veces, por la noche, miramos las estrellas y nos preguntamos por nuestros extraños visitantes. No hemos vuelto a saber de ellos. Quizá aprendieron algo de nosotros. Quizá, en algún lugar del universo, nuestro ruido está siendo estudiado, no como una interferencia, sino como la forma más alta de inteligencia. O quizá, simplemente,
Decidieron que el alma humana era un recurso demasiado volátil, demasiado peligroso para sus fríos cálculos. Mi confrontación con ese sistema de poder, con ese enemigo que no tenía rostro, me enseñó la lección más importante de mi vida. Me la enseñó Napoleon Hill en sus libros, y la vida me la confirmó en la noche más oscura. La adversidad no viene a destruirnos, viene a despertarnos, viene a mostrarnos de qué estamos hechos. Y nosotros, los seres humanos, estamos hechos de un material extrañísimo, una mezcla de fragilidad y de una fuerza indomable. Estamos hechos de lealtad, de sacrificio, de resiliencia. Estamos hechos de ese ruido maravilloso y caótico que llamamos amor, y esa es la única señal que importa, la única que puede salvarnos de cualquier oscuridad, venga de donde venga. Estoy preparando mi programa de esta noche. Será sobre un grupo de vecinos de la colonia Analco que crearon un comedor comunitario con lo poco que les quedó. Pienso en mi audiencia, en los que estuvieron conmigo en esa noche de lluvia y miedo. Pienso en don Ramiro, en doña Elvira, en el estudiante de física, en el doctor Valverde, héroes sin capa. Pienso en usted, que ha escuchado mi historia hasta el final. Su paciencia, su atención, es el mayor regalo que un viejo locutor puede recibir. La lección de vida que me queda es simple. Nunca subestimen el poder de su propia voz. Nunca crean que son demasiado pequeños para marcar la diferencia. Una sola voz, una sola radio, una sola verdad, puede hacer temblar los cimientos del universo. No dejen que nadie los silencie. Sigan haciendo ruido, el ruido de la vida. Ahora, si me permiten, tengo una transmisión que preparar. Guadalajara me escucha. Y yo, Javier Montes, todavía tengo muchas historias que contar. Sonido suave de una melodía de guitarra clásica, nostálgica y esperanzadora. Sube de volumen lentamente. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto. Bloque 8. Locutor. Son casi las 5 de la mañana. El amanecer se insinúa en el horizonte, tiñendo de un gris esperanzador el humo y la oscuridad. La sonda ha retrocedido, pero la amenaza no ha desaparecido. La voz del doctor Valverde sobre la baliza que llama a algo más grande es un presagio que no puedo ignorar. Mi confrontación no ha terminado, solo ha cambiado de naturaleza. Ya no es una lucha por la supervivencia física, sino una batalla por la verdad y la justicia. El enemigo ya no son las luces en el cielo, sino los hombres en las sombras que las invitaron. El general y su camarilla, el sistema de poder que nos vendió. Con Mateo a mi lado, convertimos el lobby en un cuartel general improvisado. Usando su conocimiento de la red interna de la televisora, logramos acceder a los servidores antes de que el sistema colapsara por completo, y encontramos oro, correos, manifiestos de carga, reportes clasificados. La historia completa del Proyecto Aurora, el nombre clave del pacto con los visitantes. Todo está ahí. Las fechas, los nombres, las promesas de tecnología a cambio de muestras biológicas, y el detalle más escalofriante, un anexo que habla de una fase 2, la llegada de una nave nodriza para establecer una base permanente en la zona geotérmica que han vaciado. La baliza no era una llamada de retirada, era una invitación a la ocupación. Mi deber es claro. Tengo que sacar esto a la luz. No solo a Guadalajara, sino al mundo. Pero todas las comunicaciones están caídas. Mi débil señal de corto alcance es inútil. ¿Cómo confrontar a un enemigo que controla la narrativa global cuando tú apenas puedes hacerte oír en la calle de al lado? Y entonces, recuerdo las historias de los viejos radioaficionados, los que usaban las ondas cortas para hablar con el mundo entero, rebotando sus señales en la ionosfera. Esa misma ionosfera que, según Valverde, estaba cantando. Quizá, solo quizá, podría convertir su arma en la mía. Mateo, necesito que encuentres la antena de transmisión internacional de la estación, la que usaban para el programa La Voz de México en los 80. Tiene que estar en el techo, le digo. Mi hijo me mira, comprende al instante.
Es un plan descabellado, casi suicida. Subir al techo de un edificio dañado, en medio de una ciudad en ruinas, para intentar reactivar una tecnología obsoleta. Pero es la única opción que tenemos. La confrontación no será con armas, será con la verdad como munición. Mientras Mateo busca los planos del edificio en una terminal, yo me preparo para mi transmisión más importante. No será un reporte, será un juicio. Un juicio al aire, con toda la humanidad como jurado. Redacto un manifiesto, una declaración de hechos. Enumero los crímenes del general, cito los documentos que encontramos. Es mi confrontación directa, no a su cara, sino a su legado, a su conciencia, si es que le queda alguna. Pero también preparo un mensaje para mi verdadero enemigo. El sistema que permite que hombres como el general prosperen. El sistema de secretos, de mentiras, de desprecio por la vida humana. Y lo hago de la única forma que sé, con una parábola, una historia sobre la lealtad, inspirada en las enseñanzas de Napoleon Hill sobre la mente maestra. A los que gobiernan en las sombras, a los que creen que el poder es un fin en sí mismo. Practico en voz baja, mi voz resonando en el lobby. Les contaré la historia de un cuerpo que decidió que la mano derecha era más importante que la izquierda, que los ojos eran superiores a los pies, y comenzó a sacrificar partes de sí mismo en nombre de la eficiencia. Vendió un dedo por velocidad, un riñón por más fuerza, hasta que un día se dio cuenta de que ya no podía caminar, ni agarrar, ni ver. Se había vuelto tan poderoso que se había destruido a sí mismo. Ustedes con su sistema de secretos son ese cuerpo, y nosotros, la gente, somos las partes que consideran prescindibles, pero han olvidado una cosa. Cuando la última parte del cuerpo muere, la cabeza, por muy poderosa que sea, muere con ella. Mateo regresa, ha encontrado los planos, y algo más. En la sala de servidores encontró una copia de seguridad de la grabación de la negociación, la que el anónimo me envió. Ahora tenemos el original, limpio y sin cortes. La prueba reina. Papá, la antena está en el ala norte del edificio, pero la escalera de acceso está colapsada. Tendremos que subir por el exterior. Dice, su voz firme. Veo en sus ojos el miedo, pero también la determinación de su madre, la terquedad de su padre. Este joven que hace unas horas era un engranaje del sistema, ahora está dispuesto a arriesgar su vida para destruirlo. La confrontación con el sistema de poder se ha vuelto tangible. Ya no es una idea. Es una escalera de mantenimiento oxidada en la fachada de un rascacielos herido, con una tormenta que amenaza con volver. Mientras nos preparamos para subir, recibo una llamada a mi teléfono satelital, uno que guardaba para emergencias. Es un número bloqueado. Contesto. Es la voz del general. Montes. Viejo estúpido. ¿Crees que has ganado algo? Su voz es pura soberbia, sin una pizca de remordimiento. Has arruinado la oportunidad más grande en la historia de la humanidad. La tecnología que íbamos a recibir nos habría puesto siglos por delante. Nos habrían curado de todas las enfermedades. ¿A qué precio, general? ¿A costa de cuántas ciudades? ¿De cuántas Helenas? Le respondo, mi voz cargada de un desprecio helado. Él se ríe. Una risa seca, cruel. El progreso siempre exige sacrificios. Tú con tu sentimentalismo barato, nos has condenado a todos a seguir siendo débiles, mortales. Pero esto no ha terminado. La fase 2 sigue en pie. Y cuando lleguen, no habrá un viejo locutor que los detenga. Te encontraré, Montes. Y te haré pagar por esto. La llamada se corta. La amenaza no me intimida. Al contrario, alimenta el fuego de mi resolución. Ahora esto es personal. Él cree que la confrontación es entre él y yo, pero se equivoca. La confrontación es entre su visión del mundo, fría y utilitaria, y la mía, basada en ese ruido humano que él tanto desprecia. Miro a Mateo. ¿Listo, hijo? Él asiente. Nací listo, papá. Salimos del lobby hacia la base del edificio. La escalera de emergencia nos espera, una serpiente de metal que se pierde en la penumbra del amanecer. Este es nuestro ascenso, nuestra confrontación final contra el sistema que nos quiso devorar. No sé si llegaremos a la cima, no sé si la antena funcionará, pero sé que moriremos intentándolo.
Porque, como me enseñó mi padre, no importa el tamaño del toro, sino el tamaño del corazón. Y esta noche, el corazón de Guadalajara, el corazón de la familia Montes, es más grande que el cielo. La única duda que me queda es si el mundo, al escuchar nuestra verdad, decidirá unirse a nuestra lucha. El cliffhanger es ese. ¿Responderá el mundo a nuestra llamada de auxilio? Bloque 9. Locutor. El ascenso es una pesadilla vertical. Cada peldaño de la escalera de mantenimiento gime bajo nuestro peso, cubierto de un hollín grasiento por la lluvia negra. El viento nos azota, un monstruo invisible que intenta arrancarnos de la pared del edificio. Abajo, la ciudad herida es un mapa de luces y sombras, una belleza trágica que me recuerda por qué estoy haciendo esto, por cada luz que sigue encendida, por cada familia acurrucada alrededor de una radio de pilas, esperando una palabra de esperanza. Esta es nuestra preparación para la batalla final. No es una preparación de armas y estrategias, sino de voluntad y convicción. Cada paso hacia arriba es un acto de fe. Mateo va delante de mí, ágil y fuerte, probando cada peldaño antes de que yo ponga mi peso sobre él. Lo veo, no como el ejecutivo de medios que era, sino como el niño que trepaba árboles en el Parque Colomos. Hay una concentración feroz en su rostro. Está purgando su culpa, no con palabras, sino con acción. Está protegiendo a su padre, tratando de enmendar el daño que se vio forzado a causar. Y yo, jadeando detrás de él, siento un orgullo inmenso. Esta terrible noche me ha devuelto a mi hijo. Quizá ese sea el regalo oculto en medio de tanta pérdida. A mitad del ascenso nos detenemos a descansar en un pequeño balcón de servicio. Desde aquí, la vista es aún más sobrecogedora. Podemos ver la grieta, la cicatriz que parte la ciudad en dos, y vemos movimiento. Pequeños convoyes militares estableciendo un perímetro, no para ayudar a los civiles, sino para contener la verdad, para sellar la zona cero. El general no estaba mintiendo. Se están preparando para la fase 2. Están convirtiendo nuestra ciudad en una zona de aterrizaje. El tiempo se nos acaba. Papá, tenemos que darnos prisa, dice Mateo, su voz firme a pesar del viento. Lo sé, hijo. Sigamos. La preparación para nuestra última batalla no es solo física, es mental. Mientras subo, mi mente repasa el plan una y otra vez. Llegar a la antena. Usar el conocimiento de Mateo para puentear los sistemas y alimentarla con la energía de emergencia del edificio. Conectar mi pequeña grabadora y usarla como micrófono. Y luego, transmitir. Transmitir el manifiesto, la grabación, la parábola. Transmitir nuestra verdad al éter con la esperanza de que alguien, en algún lugar, la escuche y la entienda. Es un plan lleno de quizás y de sí, un plan desesperado, pero es el único que tenemos. Mi mente también se prepara para el final. Este es, muy probablemente, mi último acto, mi canto del cisne. ¿Qué legado dejo? ¿Un viejo locutor que tropezó con la noticia más grande de la historia? No. Quiero ser recordado como un hombre que amaba a su familia y a su ciudad, y que estuvo dispuesto a darlo todo por ellas. Pienso en Elena, en su rostro, en su sonrisa, y le hago una promesa silenciosa. No dejaré que tu sacrificio, tu sufrimiento, sea en vano. Tu historia será contada. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, llegamos al techo. Es un paisaje desolador de antenas rotas y equipos destrozados. Pero allí, en el centro, como un viejo guerrero que se niega a caer, está ella, la antena de onda corta. Es una estructura monstruosa de metal y cerámica, oxidada por los años de abandono. Parece imposible que algo así pueda volver a funcionar. Es peor de lo que pensaba, dice Mateo, examinando la base. Los cables de alimentación principales están cortados. Tendremos que improvisar una conexión directa desde el generador del ático. Mientras él trabaja, con una habilidad que nunca supe que poseía, yo asumo mi papel. Me siento en el suelo, con la espalda apoyada en la base de la antena, y grabo mi mensaje final, mi testamento. Lo hago no con la voz del locutor de Radio Neblina, sino con la voz de Javier Montes, ciudadano, esposo y padre. A quien escuche esto, mi nombre es Javier Montes, y esta es la historia de cómo nuestra ciudad,
Guadalajara se convirtió en la primera víctima de una guerra que no sabíamos que estábamos librando. Una guerra no por el territorio, sino por el alma. Nos vendieron por promesas de poder. Nos sacrificaron por una tecnología que no entendemos, pero descubrieron algo que no esperaban. Descubrieron nuestra humanidad, nuestro ruido, y les dio miedo. Ahora, se preparan para volver, no para negociar, sino para tomar. Quieren convertir nuestra casa en su base. El general y sus amos nos han condenado, pero nuestra condena puede ser la advertencia del mundo. Lo que pasó aquí puede pasar en cualquier lugar, en su ciudad, en su país. Por eso les hablo. No les pido que nos salven. Quizá ya es tarde para nosotros. Les pido que aprendan de nosotros, que no confíen en los secretos, que no permitan que el poder se ejerza en la oscuridad, que se cuestionen todo, y que, por encima de todo, se cuiden los unos a los otros. Y a mi hijo Mateo, si estás escuchando esto en algún futuro, quiero que sepas que eres el mejor legado que un hombre podría desear. Eres valiente, eres leal, y estoy inmensamente orgulloso de ti. Cuida de tu madre, y cuenta nuestra historia. Termino la grabación. Las lágrimas corren por mis mejillas, mezclándose con la lluvia que comienza a caer de nuevo. Lo tengo, papá. Creo que lo tengo, grita Mateo. Ha logrado conectar un cable de grueso calibre directamente a la caja de empalmes de la antena. Es una solución tosca, peligrosa, pero podría funcionar. Ahora viene el momento de la verdad. La preparación ha terminado. El plan está en marcha. Conecto mi grabadora a la entrada de audio que Mateo ha improvisado. Tomo el pequeño transmisor de mano. Esta será mi última arenga, mi última batalla. Miro a mi hijo, que me devuelve la mirada con una mezcla de miedo y amor. Nos abrazamos, un abrazo fuerte, desesperado en el techo del mundo. Te quiero, papá. Y yo a ti, hijo. Más de lo que las palabras pueden decir. Me separo de él. Me pongo de pie frente a la antena. El pequeño transmisor en mi mano. Es mi espada. Mi única arma. La lluvia se intensifica. Los relámpagos iluminan las nubes, y por un instante, creo ver formas moviéndose entre ellas. Más grandes, mucho más grandes que las ondas. El tiempo se ha acabado. La fase 2 está comenzando. Ahora, hijo, dale energía. Digo, mi voz firme, resonando sobre el viento. Mateo corre hacia el interruptor que ha montado. Duda un segundo. Me mira por última vez, y lo acciona. La antena cobra vida con un zumbido ensordecedor. Un arco eléctrico salta de uno de los aisladores. El aire se llena del olor a ozono. Está funcionando. Aprieto el botón de transmitir. Pongo la grabación a reproducir. Y sé que ya no hay vuelta atrás. He declarado la guerra al enemigo más poderoso que la humanidad ha conocido. Y mi campo de batalla es el cielo. El cliffhanger es electrizante. La señal sale. El mensaje está en el aire. Pero justo cuando la primera palabra de mi grabación resuena, una sombra gigantesca cubre todo el techo, eclipsando la débil luz del amanecer. Han llegado. Y nos han encontrado. Bloque 10. Locutor. El clímax. La palabra ni siquiera empieza a describir el momento. Una sombra colosal nos engulle, y el zumbido de la antena es reemplazado por un silencio que es peor que cualquier ruido, una ausencia total de sonido, como si estuviéramos en el vacío del espacio. Levantamos la vista. No es una nube, es una nave, tan grande que no podemos ver dónde empieza o termina, una geometría imposible que desafía las leyes de la física, suspendida sobre nosotros como una nueva capa del cielo, oscura y metálica. La fase 2, la nave nodriza. Han llegado atraídos por la baliza, y nuestra humilde transmisión les ha servido de faro. Por un instante, el fracaso me ahoga. Mi intento de advertir al mundo solo ha acelerado nuestra destrucción, pero mi grabación sigue sonando, transmitiéndose. Mi voz contando nuestra historia de traición y amor es el único sonido en este nuevo universo de silencio, y la nave parece escuchar. Una sección de su parte inferior comienza a brillar, no con la luz blanca y fría de las ondas, sino con un color cálido, ambarino. Un rayo de esa luz desciende, no sobre nosotros, sino sobre la gran antena, envolviéndola. El zumbido se detiene. El arco eléctrico se apaga. Han cortado mi transmisión. Hemos perdido.
Me dejo caer de rodillas, derrotado. Todo ha sido en vano. Mateo corre a mi lado. Me ayuda a levantarme. No, papá. Escucha. Susurra. Y entonces lo oigo. El silencio se ha roto, pero el sonido no viene de la nave. Viene de abajo, de la ciudad. Al principio es un murmullo, luego un rumor, y finalmente un rugido. El sonido de miles, de cientos de miles de voces, y de radios. Radios de coches, radios portátiles, equipos de música en las ventanas. Están retransmitiendo mi mensaje. Alguien, en algún lugar, captó mi señal de onda corta antes de que la cortaran, y la está difundiendo por frecuencias locales. Mi voz no ha sido silenciada, ha sido amplificada. La gente, mi gente, ha respondido a la llamada. Se han convertido en mi ejército. La nave sobre nosotros parece reaccionar a este coro de voces humanas. La luz ámbar que apuntaba a la antena se expande, convirtiéndose en un domo que cubre todo el centro de la ciudad. Y dentro de ese domo, sucede el milagro. La grieta en el suelo, la herida de nuestra ciudad, comienza a cerrarse. La tierra se une, el asfalto se recompone. Los edificios dañados no se reconstruyen, pero se estabilizan. Es como si el tiempo retrocediera, pero solo para sanar la herida más profunda. No es un acto de guerra, es un acto de reparación. La voz vuelve a mi mente, la misma que me habló en el lobby. Pero esta vez, no es fría ni analítica. Hay algo más en ella, un matiz de curiosidad. El ruido se multiplica. No es una variable, es un sistema, un protocolo de red basado en la empatía. Fascinante. El acuerdo con la unidad gubernamental ha sido reevaluado bajo la nueva data. Su agresión y engaño invalidan el pacto. La fase 2 no será de ocupación, será de observación. Y entonces, el general y su convoy, que estaban en el perímetro de la ciudad, son levantados del suelo por rayos de luz individuales, sus vehículos y hombres ascendiendo hacia la nave como si fueran juguetes. No hay violencia, no hay explosiones. Simplemente son removidos. La justicia, al final, no fue humana, fue cósmica. La resolución es tan inesperada, tan sobrecogedora que apenas podemos procesarla. Estos seres, atraídos por un gobierno corrupto para una transacción fría, descubrieron algo que no buscaron: la fuerza de la conexión humana, el poder de la voz unida. Nuestro ruido no los asustó, los intrigó. Les demostró que éramos más que un simple recurso biológico. Éramos una conciencia colectiva. La nave permanece sobre nosotros por unos minutos más, un gigante silencioso. Luego la luz ámbar se desvanece, y la nave, sin un sonido, asciende y desaparece en las nubes como si fuera un sueño. El amanecer irrumpe por fin, un sol brillante que baña una ciudad herida, pero entera. Una ciudad salvada no por ejércitos ni por gobiernos, sino por la voz de un viejo locutor y la gente que decidió escuchar. Mateo y yo nos quedamos en el techo, abrazados, llorando sin vergüenza, mientras el rugido de las radios abajo se transforma en vítores y cantos. Hemos sobrevivido, hemos ganado. La lección de vida, la que quiero compartir con ustedes, es esta. En mi vida, me guié por los principios de la verdad, la lealtad y el propósito. Creía que eran fortalezas, pero en la noche más oscura, aprendí que no eran nada sin el ingrediente que lo une todo: la fe. No la fe religiosa necesariamente, sino la fe en la bondad inherente de las personas. La fe en que, incluso en la oscuridad más profunda, una sola voz que dice la verdad puede encender 1.000.000 de luces. El general creía en el poder de la tecnología. Yo creo en el poder del corazón humano, y hemos visto quién ganó. No subestimen nunca ese poder. Es la tecnología más avanzada del universo. Es nuestro ruido, y es nuestra salvación. Mi vida ahora es tranquila pero plena. Sigo con mi radio neblina, desde mi casa. Mateo y Elena están a mi lado. Somos una familia forjada en el fuego de lo imposible, y Guadalajara es una ciudad renacida, un símbolo mundial de resistencia y esperanza. A veces la gente me llama héroe, pero yo siempre les corrijo. El héroe no fui yo. El héroe fue cada persona que encendió su radio esa noche, que compartió mi mensaje,
que se negó a dejar que el miedo lo silenciara. El héroe fuimos todos nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntame desde dónde me estás viendo. Ciudad y país. Estoy preparando una historia dedicada a quienes comentan cada día. Tal vez el próximo abrazo sea para ti. Y si te gustó, dale like y comparte con alguien que necesite escuchar esto.